Psiquiatría. Psicología. Nutrición. Neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental. Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carracci Online, Conectando con tus emociones. Nos da mucho gusto tenerlos un jueves más aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, el cual espero que les agrade. Es sobre estrategias de intervención para niños con déficit de atención. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Bulb Orellana. Ella es neuropsicóloga, trabaja como docente de inteligencia emocional en preescolar y en primaria. También se ha dedicado a la evaluación neuropsicológica y es miembro de la unidad de neuromodulación del Grupo Médico Carracci, en donde implementa protocolos de tratamiento de estimulación magnética transcraneal. Bienvenida, Ana. Hola, Caro, muchas gracias. Qué padre estar aquí otra vez. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros, y a todas las personas que nos están viendo ahorita, recuerden enviarnos las preguntas, dudas, cualquier comentario que ustedes vayan teniendo. Recuerden que al final damos varios minutos para contestar sus preguntas. En caso de que no nos dé tiempo de contestar todas, también lo haremos a través de las redes sociales. Ahorita les va a aparecer en su pantalla una pregunta, es sobre si sospechas que tu hijo o tu hija tiene déficit de atención. Entonces, ponos si sí o ponos si no. Así que, Ana, me gustaría que comiences a platicarnos, primero que nada, qué es el trastorno de déficit de atención y o hiperactividad. Sí, Caro. Es una condición o un desorden del neurodesarrollo. Esto quiere decir que los procesos, las secuencias y el desarrollo del cerebro, ¿no? A nivel molecular, a nivel celular, se dan de manera distinta en estas personas. Y entonces no cumplen con lo esperado para su edad en diferentes aspectos, como en el desarrollo psicológico, social, educativo o ocupacional, ¿no? Entonces, se observa como un patrón de funcionamiento y hay varios subtipos, ¿no? Está el subtipo inatento, está el subtipo hiperactivo e impulsivo o una combinación de los dos. A lo largo de los años se ha cambiado mucho la manera de abordar esta condición y últimamente se habla más de neurodiversidad. Entonces son personas que pues se les llama neurodivergentes o cerebro neurodivergente, en contraposición con las personas con cerebros neurotípicos, las cuales sí caen dentro del rango de funcionamiento usual, ¿no? Esperado. Oye, Ana, y ahorita que nos estás diciendo esto, creo que casi siempre tenemos en mente que es hacia los niños. Generalmente, pues los niños también son inatentos, ¿no? Ahora sí, los niños dentro de esta norma o dentro de la parte neurotípica son inatentos, no prestan todo el tiempo su atención, son impulsivos, también son inquietos. Yo creo que algo aquí importante es tener en claro eso. Al final son niños, hasta en niños grandes o adolescentes. Nuestra atención pues va a depender del interés que tengamos y que a lo mejor, ¿no? Si tenemos hermanitos y entonces uno tiene más actividad que el otro, no quiere decir que por eso vaya a tener TDA. Que me gustaría que pues nos puedas explicar qué síntomas podemos ver en un niño con un trastorno de déficit de atención y o hiperactividad. Claro, no hay un prototipo de paciente como tal, más bien me gusta pensarlo como en diferentes conjuntos de síntomas, pero donde todos tienen en común una falta de regulación. Entonces, como dices, los niños pues no tienen el mismo span atencional que las personas más grandes, ¿no? Son inquietos, les gusta moverse, les interesan diferentes cosas, pero lo que pasa en el déficit de atención y hiperactividad es, por un lado, hay una falta de regulación de las funciones ejecutivas y las funciones atencionales, ¿no? Por otro lado, hay una falta de regulación de las emociones, de la conducta. Entonces, me gustaría especificar un poco más estos grupos
Las funciones Claro. ejecutivas son esas habilidades que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia una meta, ¿no? Nos permiten focalizar nuestra atención hacia cosas específicas, que nos permiten, por ejemplo, retener y manipular la información a corto plazo. Entonces, en las personas con déficit de atención, en realidad no es que no puedan poner atención. Lo que pasa es que no pueden regular la atención para que solamente se queden en un estímulo. Entonces, por ejemplo, en los niños es que pues están poniendo atención a esto, pero ya escucharon la ambulancia, pero entonces la etiqueta de la ropa ya me está molestando. Ah, pero sí es cierto, el webinar. Ah, pero es que los lentes de Caro se parecen a los míos. Entonces, como que es incapacidad para regular mi atención y mantenerla en algo. Y todo es relevante, ¿no? Todo se vuelve importante y los mecanismos que tenemos para silenciar lo que no es están fallando. Y pues hay algo también que les pasa en cuanto a esta inatención, que algo que se vuelve también un distractor es el discurso interno. Entonces, aunque no esté pasando nada alrededor que sea más relevante que la maestra, quizá sus ideas, ¿no? Estas cosas que se están diciendo, pues se vuelven más importantes y se quedan soñando despiertos. Entonces, por un lado, es esta parte de la falta de regulación de la atención, pero también está en las funciones ejecutivas la memoria de trabajo, que es la que nos permite retener la información, manipularla, entonces se puede ver como, pues, que no recuerdan dónde dejan las cosas, ¿no? Que ya se le olvidó la lonchera, que ya se le olvidó la chamarra, y no es porque no tengan buena memoria, sino que no tienen esta retención, ¿no? Que se les olvida que la dejaron en tal lugar. Otra cosa es que les cuesta trabajo iniciar y dirigir la conducta hacia una meta. Entonces, no es que sean flojos, como muchas veces pues existe ese estigma, ¿no? Es que eres flojo, que no puedes hacer nada. No, en realidad es que neurobiológicamente les cuesta trabajo iniciar la conducta y muchas veces dirigirla y completar la tarea. Entonces, muchas veces en los niños se ve como que sus tiempos de juego o los temas de los juegos cambian muy seguido, ¿no? Y pues aunque parezca contradictorio, a veces puede pasar que por esta falta de regulación se queden fijados en algo, ¿no? Entonces, ya se engancharon, pero por la falta de regulación ya no se pueden desenganchar. Entonces, eso es algo a lo que tenemos que poner atención, no es que solamente sea que sean inquietos y que no me escuchen, ¿no? Sino que hay otras claves que nos pueden indicar que algo está pasando, ¿no? Por otro lado, les cuesta mucho trabajo manejar el tiempo. Entonces se tardan mucho a veces en hacer las cosas, en cumplir la secuencia de las tareas, bueno, las actividades. Eso es por el lado de las funciones ejecutivas. Y por el lado de la parte de autorregulación, pues son personas que hipersensibles, de alguna manera. Entonces, parece que están sintiendo todo al mismo tiempo, e incluso hablan como de este torbellino, ¿no? Entonces, imagínense que no, son muy lábiles, entonces no pueden regular estas cosas que están sintiendo, y además se agrega la impulsividad a veces, ¿no? Si son de este tipo, de déficit de atención e impulsividad e hiperactividad, entonces no logran ver el peligro. Entonces son estos niños que se suben a los árboles, que parece que escalan las paredes porque no están logrando regular su conducta, y que además son excesivamente inquietos. Entonces no es que, ay, mi hijo no se puede estar quieto porque está jugando mucho. No, es que realmente no se puede sentar ni un segundo, ¿no? Es esta inquietud que no solo se ve en cuanto a hiperactividad, en exceso de actividad motora, sino que también es, ay, pues esto que mueven los dedos, se tienen que tocar, que todo el tiempo están con el lápiz así pegándole, ¿No? En los ¿no? que ves que están así, Como que están poniendo atención, pero están, ¿no? Haciendo otras cosas. Ajá, exactamente. Y pues son personas que están en constante búsqueda de estimulación.
Al ratito podemos hablar un poco de qué pasa en el cerebro y la dopamina, pero son personas que entonces les cuesta trabajo mantener el foco atencional. Todo es interesante. Están buscando cosas que les interesen. No se pueden quedar quietos. Y algo muy importante en esto de los síntomas es que muchas veces las mujeres con déficit de atención pasan desapercibidas, porque en nuestra cabeza lo que nos imaginamos son estos niños o niñas que están escalando paredes, pero muchas veces por cómo estamos socializadas las mujeres, te tienes que quedar quieta, no te muevas, ¿no? Todos estos síntomas no se externalizan, sino que se quedan en el interior y entonces se ven como más ansiosos. Las niñas tienden más a tener el tipo inatento, pero también tienden a ser menos diagnosticadas por lo mismo. Okay. Y por ejemplo, ahorita con esto que nos comentas, creo que la forma en como decimos es que no puedo poner atención, más bien es, me cuesta trabajo ubicar esa atención, ¿no? Al final sí puedes poner atención, pero no has desarrollado cómo ubicar esa atención o salir de ciertas cosas, porque si es mucho interés, como decías, me enganché y puedo quedarme ahí mucho tiempo. Y ahorita con la pregunta, nos dijeron el 76% de ustedes que sí sospechan que alguno de sus hijos o hijas tienen déficit de atención. El 24% nos dijo que no. Entonces, ahorita es un gran porcentaje el que sospecha que sí. Y relacionado con este porcentaje y lo que ahorita nos platica Ana, hay muchas opiniones de que el TDA se origina, es que come mucha azúcar, es que es porque está viendo mucha televisión. La crianza, que a lo mejor la dinámica familiar no es funcional, los factores ambientales, sociales, al final son como que muchas teorías, pero pues no han tenido el peso suficiente o la evidencia suficiente para decir que esas son las causas principales en TDA, que me gustaría que tú nos puedas explicar cuáles son las causas y los factores de riesgo que se llevan a la presencia de este trastorno. Sí, justamente no hay como una causa, ¿no? Estos biomarcadores que si yo sé que la persona tiene este gen, definitivamente tiene déficit de atención e hiperactividad, sino que es toda una combinación de factores. Se han identificado, eso sí, que tiene una base genética muy fuerte, por lo que la heredabilidad también es muy alta. Entonces, si alguno de los padres tiene déficit de atención e hiperactividad, probablemente los hijos lo van a tener. Y bueno, tenemos por una parte los factores pues, más genéticos, neurobiológicos, ¿no? A nivel estructura, función y química del cerebro. Estas alteraciones genéticas producen que la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que son estas sustancias, neurotransmisores del cerebro que nos permiten pues todas las funciones que describí hace ratito, pues también se vean alteradas, ¿no? Entonces, si el gen está alterado, la manera en la que se expresa este gen en las áreas que se encargan de la atención ejecutiva, de la regulación emocional, la regulación de la conducta, pues también van a estar van a tener menor conectividad, ¿no? Entonces, son estas sustancias las que regulan, y si no están estas sustancias, por eso existe esta irregulación, ¿no? Y para compensar, las personas con esta condición lo que hacen es que, bueno, su cerebro recluta otras áreas, pero que son difusas, entonces por eso no tienen el mismo desempeño. Pero su cerebro lo está intentando, o sea, no es que no quieran, sino que realmente hay algo que no les permite cumplir con lo que se espera, ¿no? Eso por un lado. Existen otros factores de riesgo como que el feto, bueno, que haya exposición fetal a estrés materno, alcohol, drogas, cigarro, como todo trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que haya complicaciones obstétricas, que sean recién nacidos con muy, muy bajo peso, que sean pretérmino, ¿no? Y como decías, también hay una asociación con los estilos de crianza.
cuando son muy rígidos, cuando son punitivos, muy autoritarios. También se ve que pues, los síntomas se exacerban, ¿no? Que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos cuentas de esto, Ana, me vino mucho a la mente y nos platicabas. Al final, estas personas están en búsqueda de como recompensa inmediata, ¿no? Como de tener pues sí, como esta recompensa, que bueno, en un rato nos irás platicando, pero por eso también es tan comórbido el abuso de sustancias en estos pacientes. Porque pues claro que mi cerebro quiere rapidísimo tener esta recompensa y pues con una sustancia es muy fácil tenerlo. Claro, Entonces, ajá, ¿no? Y ahorita me acordé un poco de eso, pero qué bueno que nos platicas de cuáles son los factores, cuáles son las causas, porque al final hay muchos mitos y que también tú nos los puedas decir, pues a todas las personas les estás ayudando a entender, no es que a lo mejor fui mala mamá o a lo mejor no le puse mucha atención a mi hijo, no, no tiene nada que ver con eso. Claro que hay ciertos factores que pues pueden incrementar ciertos síntomas, pero no por eso se dio el TDA. Ahora te quiero preguntar, ¿existe alguna edad en la que se presente o a lo mejor alguna edad en donde a los 20 años se te va a quitar el TDA? Pues generalmente se pueden empezar a notar los síntomas desde que están en preescolar, ¿no? Depende del tipo, pero va cambiando esta condición a lo largo del tiempo. No es que crezca y se quite, no es que solo les dé a los niños, ¿no? Que eso es muy importante. Hay muchos adultos con déficit de atención. Y lo que pasa es que muchas veces se recibe el diagnóstico mucho más adelante, ¿no? Como les decía, con las mujeres que a veces pasan desapercibidas cuando tienen estos síntomas. O que durante ciertas etapas las exigencias ambientales no fueron tan altas, ¿no? Entonces, como que no se nota que algo está, o que no es suficiente, ¿no? Esta parte del neurodesarrollo. Tal vez al principio sí están cumpliendo con lo que se espera para su edad, pero cuando las exigencias de la escuela, del trabajo aumentan, ahí ya se ve como esta diferencia. Y pues va a cambiar a lo largo del tiempo. Mientras más temprano se identifique, el pronóstico es mejor. Pero, por ejemplo, en niños de preescolar se puede ver que las secuencias de juegos son muy, muy cortas, así en menos de 3 minutos ya están cambiando a otro juego. Que no completan las actividades. Esta parte que parece que es un torbellino porque está con exceso de actividad motora impresionante. No tienen el sentido del peligro. Pero ya más adelante, tal vez ya no se vea tanto esta hiperactividad como tal, ¿no? Como que se están parando y moviendo, sino que se siente pues inquietud, ¿no? Que están, en inglés se dice fidgeting, ¿no? Que se están moviendo. Y que son desorganizados, ¿no? Que interrumpen a los compañeros, que pues les cuesta mucho trabajo ser amigos, ¿no? Entonces eso es algo que podemos hablar después de los impactos. Sí, y pues ya en la adultez, tal vez no sean adultos que no se puedan quedar sentados en la oficina, pero se les olvidan las citas, ¿no? Les cuesta trabajo no procrastinar, planificar, poca atención a los detalles, impaciencia. Entonces no se quita, solo cambia. Sí, y por ejemplo, ahorita que nos dices esto, a veces yo con los niños lo veo como este demonio de Tasmania, ¿no? Que está todo así, y también son estos niños que ves que se caen muy frecuente por esta parte del peligro, ya se descalabró, ya se pegó, ya se cortó con algo, igual, ¿no? Por estar con ese interés de, estoy con las tijeras y me corté, ay, que quería ver qué pasaba y me pegué. Entonces, como que también, si mi hijo o mi hija se cae mucho, ¿no? Que una cosa puede ser, ¿no? Ah, es que es torpe. No, más bien está en esta exploración y no mide ese peligro, que también ahí puede ser como un pequeño foco rojo. Exacto. Y ahora sí, Ana, pues nos contando, a ver, ¿cómo afecta la vida de una persona con TDA? ¿Cómo impacta en su círculo social, en su familia? Pues de muchas maneras. Hay estudios
en donde hacen muchas asociaciones entre situaciones muy adversas, ¿no? No quiere decir que todas las personas con déficit de atención vayan a vivirlas todas, pero, pues bueno, en primer lugar, se observa un bajo desempeño académico, una mayor deserción escolar comparada con personas neurotípicas, ¿no? Hay un gran impacto en la socialización, esto que decía, les cuesta trabajo compartir, cooperar, tomar turnos, la reciprocidad, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo hacer amigos. Y también el procesamiento de información social, estas claves muy implícitas que nos ayudan a llevar una conversación, también hay una alteración, entonces les cuesta trabajo eso, les cuesta trabajo identificar los problemas, generar soluciones. Como decías, tienen mayor probabilidad de tener accidentes físicos, viales, ya cuando son adultos, y pues muerte prematura también. Hay una asociación también con intentos de suicidio y consumación del suicidio. Entonces, hay mayor riesgo en este tipo de pacientes. También hay mayor probabilidad de que se involucren en la delincuencia y en violencia, tanto como víctimas como en los responsables, por esta parte de no medir los riesgos, la impulsividad. Y como decía, es mayor probabilidad de desarrollar adicciones, uso, abuso de alcohol. Igual, hay mucha asociación con los atracones, la parte de la comida y trastornos alimenticios, o la conducta alimentaria. Entonces, no solo es, me va mal en la escuela, sino Claro. es, me cuesta trabajo llevar relaciones sociales, me cuesta trabajo cuidar mi seguridad física, ¿no? Entonces, tiene un impacto en todos estos aspectos, o en la mayoría. Y ahora, una persona que tiene déficit de atención también va a tener un impacto en su sistema familiar, de diferentes maneras, ¿no? Sí se ha visto que la calidad de vida de los padres y madres con hijos con déficit de atención es menor a la de otros padres. También existe un impacto económico, ¿no? Hay muchos artículos que hablan de esto, pero creo que algo muy, muy importante de lo que tenemos que hablar es de la culpa y la vergüenza que pueden sentir los madres y padres cuando tienen a un hijo con esta condición, ¿no? Porque finalmente, pues puede ser que los madres y padres, porque es algo genético, también tengan ciertos síntomas, entonces muchas veces es confrontativo ver que tu hijo está fallando, entre comillas, fallando tantas veces, y es como un reflejo. Y esto puede generar mucha culpa, puede generar mucha vergüenza. Y en realidad, esta condición no necesariamente tiene que ser algo siempre negativo, ¿no? El tener pues una falla en la regulación atencional también puede ser como creatividad en otro contexto, ¿no? Claro. Esta impulsividad también puede ser vista como espontaneidad en otro contexto. Entonces creo que se trata de encontrar también los entornos en donde los niños, las niñas pueden desarrollarse al máximo independientemente de estos síntomas, ¿no? Y ahorita también me gustaría que nos empiecen a decir ustedes cómo han vivido con una persona con TDA, cómo ha sido para ustedes este impacto. Y también retomando un poco, bueno, más la parte de adultos, creo que se ve mucho en la parte social. Para que yo conecte con alguien, pues necesito estar atento, ¿no? Necesito estar atenta a esa persona. Y si entonces me cuesta trabajo poner esa atención, no ubicar esa atención, por eso pasa, son esas personas que se aburren muy fácil, ¿no? O sea, no es que no quiera socializar, pero me aburre, o sea, me distraigo, ¿para qué estoy ahí? Y algo que pasa mucho que ahorita estabas platicando, Ana, es las etiquetas que les ponen. Es que es un flojo, es que es un irresponsable,
¿no? Es que, y también puede ser esta parte como egocéntrica, porque al final, como están buscando mucho como mucho este placer y esta recompensa, pues empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo viendo por ellos. Y podemos llegarlos a etiquetar como de esa forma. Entonces, al final también lo único que hacemos como, como personas que no entienden a alguien con un trastorno es etiquetarlo. Y solamente los estamos haciendo a un lado. Por lo tanto, solo los estamos rechazando, ¿no? Y yo creo que en algún momento, Ana, vamos a hacer otro webinar sobre, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos en sus relaciones de pareja? Y pasa que es que no te importo. Claro, pero no es que no me importe, pero se me olvida. Pero no es porque yo quiera que se me olvide, ¿no? Exactamente. Ahí O y en por el eso, trabajo y en claro, muchas áreas, porque justo es eso, no es que si un niño o una niña tiene estos síntomas, pero solo suceden en la casa, entonces, pues ahí hay que ver qué pasa, porque si en la escuela no se comporta de esa manera, claro. ¿no? Eso es algo a lo que hay que poner atención para que se pueda diagnosticar, tiene que estar presente en 2 o más contextos de la vida, ¿no? En la casa, en la escuela, con los amigos, en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos. Ahorita en la pandemia tal vez es un poco más difícil, ¿no? Pero, pero es un patrón que se repite en muchísimas situaciones. Eso es algo importante. Y me gustaría también que nos digas si hay algunos elementos que exacerben ese trastorno. Creo que siempre escuchamos es que no le des dulces a un niño, ¿no? O no le des chocolates a un niño. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esta parte? Sí, hay ciertos elementos que pueden exacerbar los síntomas, como el estrés, ¿no? Son personas que son muy reactivas al estrés y entonces si le sumas la impulsividad y la disregulación emocional, les va a costar más trabajo, ¿no? El estrés y la sobreestimulación, ¿no? Entonces, si son niños que tienen todos los juguetes por todos lados y todos los sonidos y todo el tiempo está pasando algo, pues sus síntomas se van a exacerbar, les va a costar más trabajo poner atención a la única cosa que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. También se habla mucho de las pantallas, ¿no? Entonces, no es que el usar el teléfono o el iPad cause déficit de atención, sino que es un elemento en donde ellos están más proclives a mostrar los síntomas, a que se exacerben y se pueden quedar horas en redes sociales. Esta parte del desenganche les cuesta mucho trabajo y por eso todo el tiempo es como, sí, dame el iPad, porque necesito esto que me da dopamina inmediata y pues, que no tiene un límite, ¿no? Si no me lo pongo. Y además todo esto, creo que más allá del elemento en sí, es también en qué parte de la rutina y de qué manera está presente. Porque si usamos el celular, el iPad ya muy tarde en el día, nos va a costar trabajo dormir a todos, pero más a pacientes con esta condición. Entonces, si no duermo, al día siguiente me va a costar todavía más trabajo estar regulada durante el día. Y en cuanto a la comida, sí se ha visto que ¿cómo decirlo? El metabolismo de la glucosa en el cerebro, sobre todo en la parte frontal, prefrontal, es reducido. Entonces, esto, si comen, no es que si coman mucho azúcar, pero les va a afectar la cognición si lo único que está en su alimentación es ese tipo de alimentos, ¿no? Se habla mucho también de los colorantes artificiales, de las grasas poliinsaturadas. Hay estudios que explican que sí hay un efecto, que lo exacerba y Oye, Ana, todo. y nada más para que todo el mundo nos entienda, ¿por qué sería problema que la parte prefrontal y frontal, pues como que ahí no hay tan buen metabolismo de la glucosa, o es más lento, se Okay. tarda? Lo que pasa es que el metabolismo quiere decir que absorbas y en cierto momento deseches esa sustancia que llegó al cerebro. Y entonces, como se queda más tiempo la glucosa ahí, en la parte frontal están las áreas encargadas del movimiento. Entonces, la hiperactividad
hiperactividad al rato, ¿no? Es por esto. Entonces, se queda ahí la glucosa y entonces cuesta más trabajo regularlos, ¿no? Y que ya es hora de dormir, pero no va a suceder, ¿no? Porque su cerebro está activo todavía tiene todas las sustancias para seguir y seguir. Bueno, creo que sí quedó más claro, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. digo, sobre todo era eso, ¿no? Al final, Sí, pues van a eso decir, sí ¿por pasa. qué prefrontal y frontal? Pero Ujú. son las áreas en donde pues se involucra todo lo que ahorita Ana nos está contando que está alterado. Exactamente. Tenemos las funciones ejecutivas, toda la parte motora, entonces por eso es importante entender que al final esas áreas son las que están encargadas de todo lo que hemos estado platicando Ujú. ahorita. Y va a afectar la cognición. Últimamente también ha habido estudios que rechazan lo que se había visto antes sobre lo que decía de los colorantes artificiales, las grasas poliinsaturadas, ¿no? Estos alimentos muy procesados. Entonces, no es que si le cambies la dieta a los niños y niñas ya no van a tener síntomas, ¿no? De hecho, el efecto es muy bajito. Creo que la manera de abordarlo mejor sería, pues hay que promover una alimentación nutritiva. Y cuando hablamos de nutrición, cada persona es diferente. No estoy hablando de dietas saludables, sino de dietas nutritivas, ni siquiera son dietas, de una alimentación nutritiva. Y lo que pasa es que por esta impulsividad, ves que decía que hay mucha correlación con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si yo además, o sea, si tiene esta impulsividad, ¿no? Y esta parte de, estoy buscando cosas que me den dopamina. Y pues, ¿qué comida me va a dar dopamina? Pues cosas deliciosas, ¿no? Pero que a veces nos dicen que no lo puedes comer. Pero si yo a eso le agrego una dieta restrictiva, entonces Claro. puede ser una combinación para un trastorno de la conducta alimentaria. Y creo que se puede plantear de forma diferente. Es igual que el ejercicio, ¿no? Buscar un ejercicio que tenga una meta clara, una estructura, como el karate, taekwondo, que además tienen estos como sistemas de recompensas. Esto les puede ayudar mucho a los niños y niñas para que pues usen toda esa energía en algo específico y dirigido, por ejemplo. Sí, digo, ahorita que platicabas de esto de las artes marciales, al final el cambio de cinta, ¿qué es? Bueno, a ver, si yo me tardo 5 años en ser cinta negra, no, qué horror. Pero sé que en 6 meses me dan pues, mi cinta amarilla y en otros 6 meses pues, la cinta verde. Entonces al final ahí estoy estimulando a la persona, estoy haciendo como pequeños esfuerzos y con esto, Ana, bueno, vamos a ir ahorita entrando a saber qué tipo de educación cognitiva hay que darle a estos chiquitos con TDA, pero creo que algo que pasa es, no sé, recoge tu cuarto. Y entonces el niño va a decir, recojo mi cuarto, pero no está la cama, pero los juguetes, a que yo pueda decir, a ver, vamos a recoger los juguetes de acá, vamos a hacer la cama, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante, no dejarlo muy amplio o muy general, porque si de por sí me cuesta trabajo, lo dejo amplio, puedo decir, no, no voy a hacer nada. Exacto. El tener una rutina organizada, estructurada, el levantarte a la misma hora, dormirte a la misma hora, el escribir las cosas, el tener un calendario físico, así, visual, ayuda muchísimo, sobre todo con los niños que necesitan algo más concreto. Es dirigir toda esa energía que tienen y ayudarlos a focalizar la atención a lo que necesitan en ese momento. Entonces, ¿cómo les podemos dar las herramientas para que sí lo logren? ¿No? Es como tú dices, Claro. pues si no voy a obtener una recompensa en este segundo, pues nunca voy a hacer mi cuarto jamás, ¿no? Porque además se ve como esto gigantesco. Entonces, es Sí, darles las herramientas. y ahorita lo que nos decía Ana, algo que ustedes pueden hacer ahorita en la pandemia es
hagan ese horario y pongan en una cartulina grande y pónganlo en la puerta del cuarto de Eso, su hijo, de su hija. ¿Por qué? Porque al final visualmente tengo ahí como, estas son mis tareas del día, ujú, dormir, levantarme, desayunar. Entonces son cosas que hasta también en familia lo pueden ir haciendo. exacto. Y Sí, vamos a ir pasando ahorita ya a las preguntas, porque yo sé que hay muchas preguntas. sí, ya no hablamos de Entonces, la educación, pero bueno. ahorita ya con las preguntas que nos vayan haciendo, lo vamos a ir poniendo. Eh, Antes de pasar estas, perdón, sí vamos a ver lo de tipo de educación Ah, cognitiva que hay que darle a los niños y ya vamos pasando a lo demás. perfecto. Bueno, por lo que decíamos, eh, los modelos constructivistas, los que son centrados en el alumnado, los que tienen una educación más personalizada, pueden ayudar mucho más en, en estos casos. Porque además, modelos como, bueno, el método Montessori, que integran las habilidades de la vida diaria como solución de problemas, habilidades de comunicación, el manejo de tiempo. Entonces, buscar que la educación vaya más allá de apréndete las tablas del 7 es una buena idea. Porque además en este tipo de modelos, todo el material que se les da tiene un propósito. Entonces, eh, son personas que constantemente sienten que no están dando el ancho. Y si yo le doy un material en donde él o ella solita va a encontrar la solución, pues eso va a permitir que también tengan una mejor autoestima. Y creo que algo que también daña mucho y exacerba los síntomas es lo que decíamos del estigma, la etiquetación, porque todo eso lo internalizan. Y entonces ya está esta desesperanza aprendida, no, pues es que no puedo. Pues es que soy el niño que no sabe hacer las cosas, soy el niño que siempre le va mal en la escuela, que no puede poner atención, entonces, pues ya para qué lo intento, ¿no? Entonces, el chiste es encontrar un ambiente en donde se sienta, pues básicamente empoderado, aceptado, que pueda tener la confianza de fallar y que no sea lo peor del mundo. Y creo que eso es lo que pueden dar los modelos constructivistas, a diferencia de los tradicionales, en donde pues tienes que cumplir ciertos requisitos y pautas de comportamiento muy rígidas, porque quédate sentado, no hables, habla cuando yo te digo, memorízate todo esto. Es, están destinados a fallar. Y no es porque sea su culpa, porque ellos quieran, sino porque neurobiológicamente no están diseñados para estarse callados, sentados y esperando instrucción. Y en el Claro. constructivista o Montessori, pues es un poco más libre, son los niños los que deciden hacia dónde llevar su curiosidad y son los maestros los que guían esto. Que con esto que nos contestas, Ana, creo que, bueno, al final hay una pregunta de Astrid, creo que la contestas casi por completo. Ella nos dice que su hijo tiene diagnosticado el TDA. Su duda es si es recomendable buscarle a su hijo un colegio con poquitos alumnos, ya que él está en una primaria regular y apoyo de USAER, pero con sus maestros de grupo es pura queja. Tiene 8 años, lo lleva con una maestra particular, que es quien le enseñó a leer y escribir, pero ella le dice que con ella trabaja muy bien, ¿no? No hay problema, solamente que en el grupo escolar es el problema. Ok. Bueno, yo desde ahorita, mi posición no puedo decir que no sin conocer todo el caso, ¿no? Pero por los datos que está dando en la pregunta, pues ya se contestó un poco, ¿no? O sea, si con una maestra que le da atención personalizada lo está haciendo muy bien, pues entonces hay que buscar un entorno que le dé eso, ¿no? Que cumpla esas necesidades. Claro, y yo creo que aquí, y pasa esto, o sea, yo creo que a ti, Astrid, te está pasando esta parte que pues no ha tenido la aceptación tu hijo, pero no hay que llevarlo a que lo rechacen o aislarlo. O sea, ir como a una escuela con poquititos alumnos, el único mensaje que le mandarías a tu hijo es que no puedo, ¿no? O sea, tengo que estar en algo con poquitas personas porque si no, no puedo. Y como decía Ana, más bien es cambiar el modelo. O sea, que sea un modelo que a tu hijo lo puedan dirigir a algo
que le funciona, que le pongan esta motivación, en lugar de como aislarlo. Sí, y hay escuelas justo que tienen todo esto en cuenta, ¿no? Hay otras en donde pues eres un alumno más y el chiste es que cumplas con los estándares que yo te doy y si no, eres inadecuado. Pero como decía antes, no es que esté algo mal con ellos, básicamente su cerebro está conectado diferente. Entonces yo no puedo esperar que de la nada se conecte como yo quiero. Entonces voy a hacer que todo el entorno, el ambiente, sea lo suficientemente adecuado para ti y no tú tener que adecuarte a todo lo demás. Claro. Y pues ahora sí vamos a seguir con las preguntas, Ana, que Ujú. tienen muchísimas preguntas para ti. Uy. La primera pregunta nos dice Jocelyn. Hola, me gustaría saber cómo se diferencia la manifestación de los síntomas en niños a diferencia de las niñas. Pues como decía antes, las niñas presentan en su mayoría el déficit de bueno, el tipo inatento. Y entonces siguen teniendo los mismos síntomas, igual pueden tener todo el combinado, ¿no? En realidad es tratar de fijarnos cómo hacen las cosas, si les cuesta trabajo iniciar una tarea o una actividad, si les cuesta trabajo terminarla. Toda esta parte de funciones ejecutivas creo que es algo que nos puede dar la clave. Si notas que o sea, todo el tiempo está soñando despierta, ¿qué otra cosa? Pues si tiene muchos accidentes, creo que eso es algo que también puede ayudar. Pero creo que la diferencia es por el sesgo que tenemos hacia lo que se espera de niños y niñas, ¿no? Aunque sí existe mayormente una población de niñas en el tipo inatento, creo que es más bien cuestión en que nosotros esperamos cosas diferentes. Y un niño puede estar subiéndose a un árbol y a las niñas no se les permite tanto eso, entonces lo que decía, todos estos síntomas no se externalizan, sino que se quedan en el interior y se pueden ver como ansiedad, por ejemplo. Ok, vamos No pasando sé si contesté bien la pregunta. vamos pasando a las demás. Yesenia nos dice, ¿cuándo debemos llevar a los pacientes con TDA e hiperactividad al psiquiatra? Pues si tienen dudas, pues es importante que vayan a ver a un especialista. El psiquiatra lo que va a hacer es, uno, proveer un diagnóstico si no hay, y dos, dar medicación en caso de que sea necesaria. Muchas veces con los niños es difícil porque no está tan padre medicarlos desde que son muy pequeños. Pero cuando ya notan que los síntomas están presentes en más de un área de su vida, cuando ya les impiden pues funcionar, ¿no? Esta parte en donde tal vez en la pandemia pues no pasa nada si no pongo tanta atención, pero si ya realmente me está generando un problema, como niño, como niña, como adolescente, como adulto, es importante que vayan a ver a un especialista. Ya o la psiquiatra pues va a determinar qué es el siguiente paso. Muchas veces cuando son niños lo que se hace más bien es un manejo conductual y no farmacológico, pero ya dependerá de cada quien. Entonces, ¿cuándo? Cuando tengan sospechas para descartar. Y si necesitan una segunda opinión o una tercera opinión, vayan y busquen a alguien que les pueda dar esta respuesta. Porque entre más temprano se trate, mejor pronóstico van a tener. Perfecto. Criseli nos dice, mi hijo, su diagnóstico es déficit de atención con rasgos autistas y acaban de diagnosticarle epilepsia. ¿Cómo tratar esto? Gracias. Wow, es que sí,
el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es uno de los que más comorbilidades tiene. A veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?, entre los rasgos autistas, entre el déficit de atención, porque además son trastornos que comparten genética. Entonces es muy común encontrarlos juntos. Y pues toda esta parte de factores de neurodesarrollo, también pues, está presente la epilepsia. Creo que es intentar identificar qué es lo que más pesa ahorita. ¿Cuáles son los síntomas que más le dificultan funcionar e ir un paso a la vez? Probablemente necesite medicación, ¿no? Entonces, hay que tener un tratamiento combinado. No solamente el psiquiatra o el neurólogo, sino también se puede tener una intervención neuropsicológica. También se puede ir a terapia cognitivo-conductual, que además últimamente son, o sea, en este abordaje de psicoterapia, se están usando mucho las técnicas de atención plena, ¿no?, el mindfulness, y los niños sí pueden meditar, ¿no? Se ve diferente la meditación en los niños, pero creo que es un abordaje combinado, ¿no? En todos los casos creo que es lo que más ayuda. Muchas gracias, Ana. Ahorita, Brenda nos dice, ¿es recomendable que llevemos al psiquiatra a un niño con TDA e hiperactividad y no le hagan ni un estudio y solo con verlo lo mediquen? Pues si tú percibes que no te encuentras tranquila con la manera de llegar a la conclusión, ¿no?, de, claro, medicina desde ahorita, es importante que vayas a ver a una segunda opinión. Creo que es una condición que se diagnostica de más muchas veces. Es una condición que, como tú dices, pues ya medicación, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, porque es lo único que le va a ayudar. Y no necesariamente. La medicación en muchos casos ayuda mucho, porque también le tenemos miedo a que mediquen a niños, adolescentes. Puede ser una muy buena alternativa, pero creo que no es la única. Entonces, además de ver al psiquiatra, si este psiquiatra si no quedan satisfechos, pueden ver una segunda opinión en psiquiatría, pero también es recomendable ver a un neuropsicólogo, neuropsicóloga, que les dé, pues, otras pautas, otros caminos y no solo la medicina. Y justo que también hagan los estudios adecuados. Dave nos dice, existen personajes importantes, científicos y creativos con IQ muy alto que fueron diagnosticados con TDA. ¿El padecimiento tiene que ver con que es dominante su hemisferio derecho? Creo que más bien nos llama la atención por todo el estigma que existe, que haya personas exitosas y que tengan TDA, ¿no? No es que solo tengan TDA en el hemisferio derecho, por ejemplo. Eso más bien es pues que todo el cerebro está conectado distinto. Son muchos sistemas, no solo se habla de estructuras, sino que toda la parte química, toda la parte de conexiones entre la corteza, entre las áreas que están abajo de la corteza, todo esto está conectado diferente. Entonces, pues como decía antes, son dos caras de la misma moneda. Puede ser que en un entorno, pues es que no pone atención, ¿no? Pero en otro entorno es que no inventes las ideas que se le ocurren y puede pasar de una a otra, y eso es súper creativo, ¿no? O no inventes, es muy espontánea esta persona y sabe divertirse. Y en otros casos es como, ¿qué onda con la impulsividad de este humano? Entonces, creo que es cuestión de encontrar las fortalezas y en qué entornos podemos brillar más, aunque suene muy cursi,
pero no podemos desarrollar todo nuestro potencial. Carmita nos dice, mi hijo tiene TDA, está tomando Ritalin de 40 miligramos, pero está bajando mucho de peso. ¿Qué puedo hacer? Ok, pues yo no soy psiquiatra, yo no receto medicamentos, entonces, y aunque lo hiciera, creo que no es muy ético contestar una pregunta así en Facebook, ¿no? En un webinar. Creo que hay que ver al especialista y llevar todas estas dudas, todos estos cambios, preocupaciones, y si no dan resultados pues satisfactorios, también es completamente válido ir con alguien que sí conteste estas inquietudes. Sí, sobre todo no tener miedo de hacer todas las preguntas. Yo creo que parte importante es igual con la otra pregunta. Si yo pienso que a lo mejor le podrían hacer un estudio, es válido preguntarle al psiquiatra. Y si a lo mejor el psiquiatra o la psiquiatra se molesta, ya eso es algo suyo y tú decidir si quieres continuar ahí o tener una segunda opinión. Exactamente. Aparte, estos medicamentos sí suelen tener muchos efectos adversos. Entonces hay que encontrar la dosis, el tipo más adecuado para cada persona. Y no es una fórmula para todo el mundo, ¿no? Sino que cada quien tiene que encontrar el ajuste. Leti nos dice, ¿el TDA se hereda o se manifiesta solo? Creo que eso ya la habías platicado hace rato. Tiene una heredabilidad alta. Entonces, creo que si uno de los padres, madres, tiene déficit de atención, hay un riesgo, una probabilidad del 50% que uno de los hijos, ¿no? Que los hijos tengan. Entonces sí se hereda. Creo que el componente genético es muy fuerte y a veces creo que hasta lo podemos notar. Hay familias que se ven, pues en la clínica decimos tedeayentas, que repito, no es que sea algo malo, simplemente funcionan de esa manera. Entonces, sí es el algo papá, que se el ve. hermano, el pacientito. Como que todos están como desorganizados, pero a veces en la luna, pero así funciona, ¿no? Sí se hereda. Claro. Jocelyn nos dice, ¿qué fármacos son recomendados para adultos y que no generen dependencia? Es que ahí depende de qué adulto, qué persona. Hay personas que con el metilfenidato funcionan súper bien, pero como dices, pueden generar esta dependencia. Creo que más allá de fármacos, es importante buscar el tratamiento combinado. No solo depender de la medicina para encontrar pues este balance, este funcionamiento adecuado, sino que si hablábamos antes de cuál es la educación para los niños, pues una educación para adultos es esta psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotivo-conductual. Todas ellas nos pueden ayudar también a cambiar pues, la forma en la que interpretamos nuestro entorno, nos puede dar mucha estructura, ¿no? Encontrar qué es lo que más nos funciona a nivel cognitivo, a nivel conductual, y no solamente esperar que estas medicinas, ¿no? hagan su efecto. Ana nos dice, un niño con diagnóstico de TDA ya está medicado con Tradea LP, 20 miligramos, tiene que usar ese medicamento por cierto tiempo o ya es de por vida. Esto parece examen de la carrera. A ver. O estudios de caso. Creo que es importante darle seguimiento constante. Entonces, si vemos que llega un punto en donde el medicamento ya no está funcionando, pues hay que replantear por qué no está funcionando, qué es lo que está sucediendo. Y repito, y repite Caro, vayan con los especialistas, pregúntenles todo, de verdad, si se enojan, pues vayan con alguien más, ¿no? Porque el chiste es que ellos resuelvan su situación, resuelvan sus dudas. Hay personas que sí es necesario que tomen medicamento durante toda la vida, pero como les digo, el medicamento no es la única solución. Entonces, quizá también ir a psicoterapia nos cuesta trabajo por nuestro contexto sociocultural en México,
pero créanme que ahí podemos encontrar muchísimas herramientas, muchísimas. Y nuestra última pregunta. Ana nos dice, ¿cómo detectar el TDA en un peque de preescolar? Pues, pueden ser varios focos los que nos pueden indicar. Esta parte de habilidades sociales, en donde les cuesta trabajo tomar turnos, les cuesta trabajo no interrumpir. Las secuencias de juego son extremadamente cortas, ¿no? Esto que están por todos lados, que es como, sí, estoy jugando a la casita, pero después estoy jugando con los coches, pero entonces ya quiero jugar en la resbaladilla, no sé, pues es como esto que es muy cambiante. Cuando hay hiperactividad, se nota, no se pueden estar quietos, son este torbellino, como dice Caro, que parece demonio de Tasmania, ¿no? No tienen esta sensación de peligro, entonces es normal que se caigan, que se peguen, incluso que se quemen, bueno, esto es más en casa, que no completan actividades, que a veces parece que no te están escuchando, eso también va a ayudar a identificar. Y bueno, Ana, me gustaría que ahorita pues, pudieras concluir con este tema tan interesante. Pues hay muchas cosas que decir, pero creo que algo muy importante es que no porque alguien sea inatento quiere decir que tiene déficit de atención, ¿no? Sobre todo ahorita que pasamos mucho tiempo en clases en Zoom, si su hijo tiene, hija, tiene 6 años y no puede estar 1 hora seguida conectada a Zoom, es porque es físicamente imposible que los niños hagan eso. Yo tampoco puedo hacerlo, ¿no? Entonces creo Y que es... ustedes, papás, tal vez en sus juntas tampoco lo logran Tampoco, hacer. ajá. Entonces creo que es tener muy claro que hay síntomas muy específicos, no es una falta de atención, sino que es una falta de regulación en todos los sentidos. Y otra cosa es, aunque sea difícil y se requiere mucho trabajo, hay que implementar este ambiente de aceptación en casa, en donde pues estos niños o niñas se sientan comprendidos, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, sienten que no los comprenden, sienten que no dan el ancho, sienten que pues nada les sale bien y que además pues todo el mundo los rechaza, ¿no? Entonces creo que algo muy importante en el sistema familiar es trabajar esta culpa, trabajar esta vergüenza que puede conllevar una enfermedad mental o una condición de neurodesarrollo en este caso. Y pues encontrar los entornos en donde estas personas puedan desarrollar al máximo todo su potencial. Así es, Muchísimas gracias, Ana. De verdad, siempre es un placer platicar contigo. Me gusta mucho que podamos platicar de temas tan interesantes. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por ver este webinar. Recuerden que todos los webinars quedan grabados, los pueden ver en la página. Igual si conocen a alguien que pueda ver este webinar y que le interese y que tenga sospecha que alguien de su familia tenga este trastorno, se lo pueden recomendar. Los esperamos el siguiente jueves, que es jueves 18 de noviembre, a nuestro siguiente webinar, un tema también muy interesante. Se llama No me gusta lo que veo en el espejo, dismorfia y estándares de belleza. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Karachi en Twitter, @GMKarachi en Instagram, Grupo Médico Karachi en Facebook y www.gmc.org.mx en nuestra página web. En Grupo Médico Karachi van a encontrar a los mejores especialistas de la salud mental. Muchas gracias de nuevo y que tengan una bonita tarde. Gracias, Caro.